Soy la ministra de la transformación, la ministra para cambiar el Poder Judicial, para tener un Poder Judicial eficiente, eficaz, para corregir el Poder Judicial que hoy tenemos y erradicar todos aquellos vicios dentro de una institución tan bonita como es el Poder Judicial y volver a recomponer ese tejido social que se debe reconstruir entre la sociedad y sus juzgadores. Pues mire, yo soy una mujer mexicana, abogada, eh, que vengo de estudios en la escuela pública, desde preescolar hasta la universidad. La escuela pública para mí ha sido muy importante porque gracias a mi educación gratuita, yo tuve la oportunidad de llegar a ser abogada. Toda mi vida, desde los 18 años, he trabajado y estudiado como miles de mujeres en nuestro país. Muchas mujeres en nuestro país se esfuerzan todos los días por alcanzar sus sueños, sus objetivos, sus metas. Mi primera meta fue ser abogada. La segunda, esto fue hace prácticamente 40 años. Y la segunda es cuando yo ingreso a trabajar en la delegación Coyoacán por ahí del año de 1985, me di cuenta que mi verdadera vocación es servir a los demás. El servicio público es mi pasión. Hace 25 años me dedico a la impartición de justicia. He sido magistrada de los tribunales agrarios, magistrada de los tribunales de justicia administrativa, presidenta inclusive del Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad y presidenta nacional de los administrativos de la ciudad. Durante todo ese tiempo me ha permitido tener contacto con las personas que buscan justicia, que quieren justicia, que necesitan que sus expedientes se analicen y estudien cuidadosamente. Durante todo ese tiempo me he dado cuenta también las deficiencias que tiene nuestro sistema de justicia, deficiencias importantes. Por eso la reforma al Poder Judicial, por todas las fallas que el Poder Judicial ha tenido hasta hoy, y hay que decirlo fuerte y claro, el Poder Judicial hoy no está a la altura de las necesidades de las mexicanas y mexicanos. Por eso es importante la reforma al Poder Judicial, por eso se reformó la Constitución, para que las personas vayamos a votar y elegir por primera vez en la historia de México a las juezas, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras, porque necesitamos hoy una justicia ciudadana, una justicia a la altura de lo que buscan las mexicanas y mexicanos. Anteriormente, antes de la reforma al Poder Judicial, yo tengo muy claro las deficiencias al interior y las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, estos recorridos por las calles de México, los pueblos, las unidades habitacionales, las colonias de las diferentes entidades federativas, los barrios, las zonas más alejadas de la población, me ha permitido escuchar una demanda de justicia que es prioritaria en nuestro país. Y no tan solo hablamos de una justicia social o una justicia en materia de servicios o una justicia de otra naturaleza, sino también una justicia en cuanto a la impartición de justicia. Es decir, se quejan las personas que los jueces se venden, que los jueces no resuelven conforme a derecho, que los jueces están cooptados por los poderes económicos. Se quejan de que los jueces no reciben a la gente y además que son muy lentos en su trabajo, que tienen los expedientes acumulándose y que no se resuelven las cosas de una manera eficaz e inmediata. Se quejan también de otros aspectos que son retos pendientes, como es el tema de las fiscalías o la atención a víctimas. El tema también de las policías, también se quejan mucho del tema de las policías. Y entonces, pues hoy es importante analizar cuidadosamente que el sistema de justicia en México debe cambiar. El sistema de justicia en México se debe transformar. El sistema de justicia en México se tiene que mejorar necesariamente para que nuestra población vuelva a confiar en sus jueces, magistrados y ministros. Necesitamos volver nuevamente a reconciliar a los juzgadores
con la población, porque hoy en la actualidad hay un rechazo. ¿Por qué? Porque la gente considera que en el Poder Judicial hay corrupción. Y eso no lo digo yo, y lo dicen las personas en las calles. También inclusive las encuestas del INEGI señalan que la percepción de corrupción es la más alta en los jueces solamente después de la Policía de Tránsito. Es una encuesta oficial del INEGI, de nuestro Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Y entonces esto pues prende los focos rojos acerca de qué está pasando en esta institución, en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que no se está dando respuesta eficaz y oportuna a las demandas de justicia y que hay que acabar con la corrupción, con el nepotismo, con el familiarismo y con el tráfico de influencias. La reforma al sistema penal adversarial, la reforma de 2008, es una reforma totalmente independiente, distinta a la reforma que tenemos hoy de 2024, la reforma constitucional, que cambia la forma de designación de jueces y magistrados. En aquel momento fue el sistema penal adversarial, el sistema oral, se cambió este método de investigación y de persecución de los delitos. La reforma que estamos viviendo hoy y estas elecciones que organiza el Instituto Nacional Electoral es únicamente la forma de elegir a nuestros jueces y magistrados. Y esto va a traer como consecuencia que tengamos un poder judicial austero, un poder judicial transparente, un poder judicial democratizado y un poder judicial donde haya paridad de género. Muy importante para nosotras, las abogadas que estamos en el Poder Judicial, es fundamental este aspecto. ¿Por qué? Porque apenas llegamos al 22% en juezas y magistradas. Entonces, es importante también la paridad de género. Esto es los beneficios de esta reforma al Poder Judicial. Pero, ¿qué pasa con el sistema penal acusatorio que se aprobó en 2008? Es un sistema que ha estado funcionando, que ha estado avanzando y que es precisa su evaluación. Hay que analizar y evaluar si ese sistema penal acusatorio, hoy, 16 años después, como usted correctamente lo menciona, ha funcionado o no y si hay que hacer ajustes. Todo el derecho se va cambiando también, se va transformando. Entonces, hay que analizar si esa reforma al sistema penal acusatorio requiere de algunos ajustes, pero esa es una evaluación que se tiene que hacer. Pero es totalmente un tema independiente al que ahora nos ocupa con la reforma al Poder Judicial, que se trata de democratizar el Poder Judicial, es decir, la elección de jueces, magistrados y ministros, juezas, magistradas y ministras. Hay espacios de oportunidad muy importantes, como por ejemplo, fortalecer las defensorías públicas gratuitas. Necesitamos también darle una mayor difusión a los sistemas alternativos de solución de controversias, esto es, aquellos espacios de conciliación previos al juicio, darle una mayor difusión a estos espacios que son previos al juicio para que las partes puedan llegar a un arreglo en sus pretensiones antes de iniciar cualquier posibilidad de juicio. También debemos revisar cuidadosamente el sistema de atención a víctimas, que me parece que es un tema fundamental. Otro de los asuntos es revisar cuidadosamente a aquellas personas que se encuentran y tienen más de 2 años en prisión sin una sentencia, sin saber si esas personas son culpables del delito por el cual se les tiene privados de la libertad. Necesitamos también analizar si la colegiación de abogados para certificar a los abogados litigantes debe ser obligatoria o no. Tenemos que entrar a ese debate sí o sí necesariamente. Y bueno, pues todos los espacios de asesoría jurídica gratuita también es fundamental. La atención a los grupos vulnerables, que son las personas de la tercera edad, las campesinas, las mujeres del campo, los campesinos, las personas con alguna discapacidad, las mujeres, la atención a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad. Esto es, que están en estado de orfandad, de pobreza,
toda esta atención que debe haber a nuestros menores de edad. Es decir, hay muchísimo que hacer. De acuerdo. Hay muchísimo trabajo pendiente, Arturo, por qué avanzar y caminar en favor de la justicia en México. Y se lo digo yo, que he sido una persona que tiene 40 años en el servicio público, que vengo desde de la cultura, del esfuerzo de mis padres, de mi familia y el mío propio, que me transporté, que estudié en escuelas públicas y que tuve un transporte público, me viajaba en transporte público, todo eso, pues lo digo porque México sí existen muchas oportunidades, pero también México es un gran país. Es uno de los aspectos es que nosotras las mujeres, eh, tenemos un papel fundamental en la vida política de México. Primero, si el 50% de las mujeres en nuestro país, si el de los habitantes de nuestro país somos mujeres, un poco más del 50% somos mujeres de acuerdo a los censos de población, pues en esa proporción tenemos que estar en los espacios de decisión. ¿Por qué? Porque es un tema de justicia, no de cuotas, de justicia. Y un país que respeta a sus mujeres es un país democrático y civilizado. Y hoy las mujeres, desde los más altos niveles hacia abajo, tenemos que buscar el respeto a la mujer. Y eso es acabar con la violencia. Violencia psicológica, patrimonial, física, política, violencia política. Tratar de erradicar todos los tipos de violencia que hay en agravio de las mujeres y avanzar hacia un México sin discriminación, pero sin discriminación de ninguna naturaleza, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser un grupo vulnerable, por el hecho de ser pobre, por el color de piel, por el tema de los recursos. No, tenemos que avanzar hacia un México humanista, sin discriminación. Que tenemos un compromiso con México, un compromiso con nuestro país el domingo 1 de junio, una cita en las urnas. Nuestro voto es importante, fundamental para legitimar a nuestros futuros jueces, magistrados y ministros. Pues una justicia de puertas abiertas, una justicia donde los titulares, jueces, magistrados y ministros, escuchen a la gente, que reciban a las personas, que puedan tener esa inmediatez que necesita las partes, la inmediatez, esa cercanía con el juzgador, ese poder judicial de un país que escucha a sus ciudadanos. Dentro de 10 años, yo me imagino ese poder judicial eficaz, fuerte y una justicia de la cual los mexicanos nos sintamos orgullosos.